Qué bien, qué bien, qué bien tener con nosotros por fin a Kim Newman en el Celsius. Me encanta como ensayista, me encanta como escritor, me encanta como crítico cinematográfico, me encanta como creador de librojuegos y sobre todo por esa diversión que se le nota cuando hace lo que a nosotros nos divierte tanto luego leer. Ya tuvimos la suerte de estar con él en la charla sobre vampiros, donde ya nos contó cómo la película de Todd Browning de Drácula le marcó y supo que en ese momento ese mundo oscuro le atraía. Lo que no llegó a contarnos es en qué momento decidió, vale, yo lo disfruto como espectador o como lector, pero yo también quiero y puedo hacerlo. But I want to create stories about vampires as well. When did that? The next morning. Really? Absolutely. Wow. I got up and I saw, it was a Friday night, right? I saw Dracula on a Friday night. Next morning I got up and I wrote a one-page play which I made my friends put on in the drama class at my school. And so that's my first Dracula story. That's it. That one. I think I've got a copy of it somewhere. I should work it back into the continuity of my series. But so yeah, I'd been interested in creative things before. I think at some point I'd drawn comics and things like that. But no, Dracula actually made me want to be a writer. So here we are, all these years later. So. Thank you, Todd, and Ben, Nice. and Pues a la mañana siguiente, según me levanté, pillé un boli y la noche anterior había visto Drácula, pues a media mañana me puse a escribir una obra de teatro de una página que obligué al grupo de teatro de mi cole a representar. Es una obra que de hecho creo que todavía tengo, así que igual trato de incluirla en la continuidad de mi obra. Sinceramente me pareció realmente maravilloso. Probablemente antes se hubiera creado cosas antes de ponerme a escribir. Creo recordar que había hecho algún cómic o un par de cosas por el estilo, pero después de ver aquella de Drácula fue cuando decidí que iba a ser escritor y aquí estamos un montón de años después. Así que gracias Todd, gracias Bella. Claro, una de las características de tu carrera narrativa es tu tendencia a utilizar personajes que conocemos todos. Drácula, personajes literarios de otras novelas tuyas, personajes reales de la historia de Inglaterra y del mundo. Pero eso ya lo tienes desde muy pequeño, porque ya nos dices que lo primero que pusiste fue a tus amigos, a la gente que conocías en esa primera historia el día después de ver Drácula. Eso quiere decir que en cierta manera todos estos personajes históricos, literarios, monstruos, no monstruos, Drácula y demás, también se volvieron tus amigos. And did they become your friends as well, the monsters? yeah, kind of. I realize I have obviously a deep relationship with history and other people's fiction. I think it's something that crystallized when I wrote Anna Dracula, and that was a book that I had the idea for maybe 10 years before I wrote it. So it was always in the back of my mind, even during the other things I was writing. And I had the idea that if I was going to write a vampire book, it should actually be literally a vampire book, a book that preys on other books and sucks the life out of them and transforms the work. I also realized I related to particularly late 19th century literature in a way that I think actually our whole genre does. Apologies if I'm repeating myself, because I said this at my first event here, but there is a period between about 1885 and the First World War which has this astonishing flourishing of literary works which we would now call franchises. And I'll try to knock them off, and it gets clear. It's Dr. Jekyll and Mr. Hyde, Trilby and Svengali, Dracula, The Invisible Man, War of the Worlds, First Men in the Moon, Pygmalion, Peter Pan, Heart of Darkness, major works by Henry James, Turn the Screw, M.R. James's Ghost Stories, The Lost World, The Phantom of the Opera, Fantomas, all this in about 25 years.
every single summer, you will see 10 of those franchises will be revived. The Wizard of Oz is in there as well. That's American off to one side. And there are various other sort of associational things. She, King Solomon's Mines, the Beau Geste, The Four Feathers, Prisoner of Zenda, all these stories are still current. In some cases, nearly 150 years later. This is the sea in which I think we swim in genre. And maybe I've struggled to keep my head above water a bit more than most. But I just keep finding myself drawn back to this era, this time. I feel a personal relationship to it. My parents named me Kim after a novel published during this period, the Rudyard Kipling novel. So it's like it is literally in my bones, in my blood. Okay. Pues en cierta forma diría que sí, que además he tenido toda una relación con los monstruos de las películas y me ha servido de inspiración, y todo esto acabó cristalizando en la que sería Anno Drácula, aunque tardé 10 años desde ese momento en escribirla. Quería escribir una novela sobre vampiros que me divirtiera, y una novela de vampiros que fuera vampírica, es decir, que vampirizara o que se alimentara de otros libros. Y los otros libros que iba a vampirizar son los libros a los que yo mejor respondo desde el punto de vista literario. Son aquellos que más me atraen, que son los de la literatura de finales del siglo XIX. Esto ya lo he comentado en una otra charla aquí en el festival, perdón si ya lo habéis seguido y me repito, pero siempre me ha llamado mucho la atención la literatura entre 1885 y la Primera Guerra Mundial, porque esa época, esos 25 años, son extraordinariamente fructíferos y dan lugar a toda una serie de franquicias que siguen vivas aún hoy en día. En ese periodo se publican obras como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, Phoebe, Svengali, La Guerra de los Mundos, El Primer Mundo, Pygmalion, El Corazón de las Tinieblas, toda la obra de Henry James, incluyendo Otra Vuelta de Tuerca, Los 12 Fantasmas y más de M.R. James, El Mundo Perdido, El Fantasma de la Ópera, Fantomas. Todo esto sale en un plazo de 25 años y cada verano volvemos a tener una nueva versión. El Mago de Oz, aunque sea norteamericana, se recupera también con frecuencia Las Minas del Rey Salomón, Las Cuatro Plumas, El Prisionero de Zenda, Beau Geste. Son obras, todas ellas, que se han ido publicando hace más de 150 años en algunos casos. Y yo creo que siguen ahí creando un mar, que es el mar de la literatura de las obras de género. Y yo intento sacar la cabeza en la medida de lo posible, estar navegando esas olas, porque me llama muchísimo la atención. Tengo una relación muy personal con las obras de esa época, y tanto es así incluso que mis padres me bautizaron como Kim en honor a la novela de Rudyard Kipling. Me llaman así en honor a una de esas novelas, así que como veis, esa relación personal la llevo en la sangre, la llevo hasta en los huesos, diría. Cuando publicaste tu primera novela, que era una historia de una realidad alternativa basada, bueno, pues de las novelas de detectives y de las pelis en blanco y negro, que se llamaba The Night Mayor, ese mismo año empezaste a publicar novelas por encargo y ahí apareció tu seudónimo. Igual muchos habéis leído cosas como esta, que hay un montón de Warhammer, y Jack Yeovil en realidad es Kim Newman. A mí me sorprende cómo en el momento en el que uno empieza a publicar, y que es cuando yo quiero que se vea mi nombre en mis libros, ¿cómo decides Dr. Jekyll y Mr. Hyde? ¿Cómo decides qué vas a hacer como Kim Newman y qué vas a hacer como Jack Yeovil? Right. What happened was, I sold my first novel around the same time. I mean, after I sold a bunch of stories to British magazines, a few anthologies, and David Pringle, who's the editor of Interzone, which is still going in some form, was the big British science fiction magazine, who published me and a whole generation of other British science fiction writers, many of whom are here, first sold to Interzone. But David Pringle, the editor of Interzone, got the job with Games Workshop to
edit their line of books. And so naturally, he called in all his friends and all the writers he worked with, he knew would be reliable. And the reason I put a pseudonym on it was that everybody else was doing that. Everybody else who was working on the line had either a pseudonym they'd already established for other works, or that they made up specifically for this. Until Ian Watson, who you may have heard of, just decided to put his own name on it and didn't seem to make a blind bit of difference. If I was doing it again, I would have put my name on everything. I'm not sure about that edition. Does it say as published by Kim Newman writing as Jack Yeovil? No. No. The British editions do now. A couple of years ago, I said, just put my name on it. It's like, it was never a secret. It was never believe me, I know people who've written books they don't want you to know they wrote, and I'm not telling. This was not the instance. I put a pseudonym on it because everybody else who was working on the line did. I published one other novel under that pseudonym, a thing called Orgy of the Blood Parasites, which was a quickie horror novel that I wrote in a week. Because I just felt like it, and I've occasionally used it on odd bits of journalism as well. It's not a dead name, but the only difference between Kim and Jack at the time I was writing those books is that Jack wrote a lot faster, and I wasn't particularly slow as Kim, but it was like a Kim Newman novel would take 4 to 6 months to write. A Jack Yeovil novel would take 3 weeks to write. And that's kind of the only difference. And the difference is I didn't own the books. So, they literally work for her. Yeah, the publishers can then do what they want with them, and that was just part of the deal. It's done. So doesn't. Pues lo que pasó es que una vez había publicado mi primera novela y había publicado varios relatos en antologías, lo había hecho, me había abierto camino gracias a David Pringle, que era el editor de una revista que sigue existiendo en cierta forma, de una revista mítica de Reino Unido, que se llama In the Zone, y ahí publicaron muchos autores de toda la generación, autores británicos que o están o han pasado por aquí. Y Pringle consiguió cerrar un acuerdo con Games Workshop para encargarse de la novelización de las historias ambientadas en el universo. Y él, en el momento en que cerró ese acuerdo, pues ese contrato, empezó a llamar amigos y escritores que sabían que eran de espiar. Así que, como vi que todos estaban firmando con seudónimo, pues decidí que yo tenía que hacer lo mismo, porque todos los autores en esa línea, incluso los más establecidos y reputados, estaban firmando con otro nombre, así que yo hice lo mismo. Hasta que llegó un tal Ian Watson, igual os suena de algo por aquí, y decidió que firmaba con su nombre y punto. Y vimos que aquello no afectaba en absoluto a las ventas, así que decidí que Ian tenía razón. No he publicado más novelas en ese universo, pero si volviera a hacerlo ahora, si volviera a empezar a publicarlas, lo haría con mi nombre. De hecho, veo que la edición en castellano sigue apareciendo el seudónimo de Jack Yeovil, pero en la edición británica ahora ya aparece Jack Yeovil, seudónimo de Kim Newman, básicamente porque nunca ha sido un secreto y yo era el autor de esas novelas. Y lo que quería era, escribir las novelas haciendo lo mismo que hacían el resto de los autores que habían empezado a hacerlo con seudónimo, y por eso yo seguía sus pasos. Tengo otro seudónimo que utilicé para escribir una novela que publiqué en una semana y que también he utilizado alguna vez en el caso de periodismo, pero bueno, no voy a contaros mucho más porque, aunque no os lo creáis, hay muchísimos autores que han escrito novelas bajo seudónimo y no os imagináis que son los autores reales. En cualquier caso, la gran diferencia que hay entre Kim y Jack
es que Jack escribe mucho más rápido. Una novela de Kirby, y no es que sea Kirby especialmente lento, pues Mercier suele requerir unas entre 4 y 6, suele requerir entre unos 4 y 6 meses. En cambio, una de Jack la puedo escribir en unas 3 semanas, más o menos. Eso creo que es la única diferencia que hay entre los dos, porque eso y que no soy el propietario de los derechos de esas novelas, así que los propietarios de los derechos pueden hacer con ellas absolutamente lo que les venga de gana. Ya entrando un poco en la era de Drácula, Enano Drácula, para los que no lo sepáis, básicamente la premisa es que Drácula y los vampiros han tomado control del gobierno inglés y de Inglaterra en general. Y ahí pues él ya nos comentó, no vamos a repetir esto, en la charla sobre vampiros, pues que utilizó pues para jugar con otros iconos que le gustan, como los fantasmas, los hombres lobo y cualquier criatura que le apetecía, pues usándolo como una especie de degeneración de los vampiros. Pero entre esos vampiros que salen, y por eso antes saqué este libro, está este que no es propiedad suya, como él nos acaba de contar, que es Genevieve la vampira, que sí que sale también en Enano Drácula. Cuéntanos cómo fue esto, ¿fue un permiso, fue un robo? Did they give you permission to steal it? They're not the same character because, and this is a reason. Yes, I did plagiarize myself. I took a character from the Jack Yeovil books and put them in the Anno Dracula books, and there were good solid reasons for it. I needed a protagonist who was a female vampire who was not Lucy West End, Romina Harker, or one of the brides of Dracula, who was not related to Dracula. And in pre-existing literature, because it's like I took a lot of the other vampire characters from Varney the Vampire and Lord Ruthven from the Battle of that. But the only one was Carmilla from the Joseph Sheridan Le Fanu story. And I really like Carmilla as a character, but she's not quite what I needed for a lead. But Genevieve was actually perfect for the lead book. Now, the difference is that's Genevieve because the word processing software Games Workshop were using couldn't actually do accents very easily. But by the time I was writing Anno Dracula, word processing advanced to the point where I could call her Genevieve. The girl I took the name from was called Genevieve, so that's how she moved from one universe to another. And the fact is, there are different versions of her in several of my other books as well. I mean, having done it once, I have done it again. And I've taken one or two other characters that I created wholly for the Jack Yeovil books and have used them in my own worlds, in worlds I own and control. I've got to say, I had a moment. Games Workshop have never complained, so thank you to them for letting me have my own property. But then again, if they had, I would have just I changed the middle name and a few other details as well. So it's not just a straight lift of something that I gave them. No es exactamente el mismo personaje en una novela y en las otras. Es verdad, me copié a mí mismo y en el periodo Drácula, en Nano Drácula, pues utilicé al personaje que ya había creado antes. Básicamente porque necesitaba un personaje femenino, una vampiresa, que no fuera ni Lucy, ni Nina Hacker, ni ninguna de las novias de Drácula. Analicé lo que había en literatura preexistente, vi lo que había escrito Lord Ruthven, por ejemplo. Me fijé también en Carmilla, que aparece en una historia corta de un montón de tiempo, pero vi que ninguna de ellas tenía la envergadura suficiente como para ser la protagonista. En cambio, Genevieve era perfecta y pude utilizarla porque el procesador de texto que usaban en Games Workshop no permitía utilizar tildes ni ningún tipo de acento. Entonces, al escribirlo, si lo lees, se queda como Genevieve. Pero al poder utilizar el acento, la pronunciación del nombre pasa de Genevieve a Genevieve. Entonces sí que pude utilizarla y además la chica a la que le robé el nombre se llama Genevieve.
lo he utilizado en varias ocasiones, en otros libros también, y confieso que no es el único personaje que ha aparecido en mis novelas robado, como King Newman, que he cogido, que he robado de las novelas escritas como Jack Kilby. Básicamente lo que he hecho es ir recuperando esos personajes y meterlos en mundos que son propios, que están bajo mi control. La gente de Games Workshop hasta ahora no me ha dicho absolutamente nada. Estoy encantado de que me hayan permitido utilizar mi propia propiedad o algo que yo mismo había creado. Lo único que hice, eso sí, fue cambiar el nombre y un par de cosas más, añadirle un segundo nombre al personaje, pues para tratar de tapar un poco ese robo. Si no me equivoco, tu cuento Monstruos Famosos, que para los que no lo hayáis leído, la premisa es que en los acontecimientos de la Guerra de los Mundos, uno de los marcianos que sobrevive dice, mira, lo dejo, yo esta guerra no me apetece, así que busco trabajo por aquí, encuentro trabajo en la industria del cine, ¿no? En la industria hollywoodense. Pues este rato fue mandado a Marte de verdad, en una cápsula de información de un proyecto entre Estados Unidos y Rusia. Así que allá fue, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿qué nos puedes contar de esta experiencia? Y saber si ya habéis recibido respuesta o si todavía seguimos esperando. Do you know, I'm not even sure if it got there. I think it might have been one of those missions that didn't go terribly well. It was an odd thing to do. Also, I got to say, because they sent me a copy of the disc on which all the information was, and it wasn't just my story. There was, I think, it was like a big, thick anthology of stories about Mars, and I don't think that it was easy to find a machine on Earth that will now play that disc, which is from some early 1990s computer. So good luck if you're on Mars, finding something to access the information on it. But it was a nice thought. Yeah. De hecho, es que no estoy ni seguro de si llegó a destino esa nave. No sé si fue una de esas expediciones que salieron mal, uno de esos intentos que salieron mal. La verdad es que fue una experiencia bastante rara en general. Me dieron una copia del disco en el que habían grabado la historia, y no estaba solo mi relato, sino que había un montón de historias de una antología muy grande, y no sé si han llegado a Marte. Si han llegado, espero que los marcianos tengan mala suerte a la hora de acceder a la información, porque me temo que incluso en la Tierra ya es complicado acceder a la información grabada en ese disco utilizando tecnología informática de los primeros años 90. Me quiero imaginar los marcianos, ¿qué es este cuadrado? ¿Qué cojones? ¿No? I'm picturing Martians going like, what? Continuando con Año Drácula, una vez haces ese escenario y traes todos estos personajes de la literatura relacionada con Drácula, con los vampiros alejados a Drácula y con otros iconos, ¿no? Y personajes conocidos, decides darle varias continuaciones y para la segunda escoges como escenario la Primera Guerra Mundial. Cuéntanos un poquito de la segunda parte y de cómo rodeaste todo el universo con más libros, con cuentos. Universe with more books, with stories. I went with World War I because it hadn't been done particularly often in fantasy or horror at the time, and it's an interesting period. Lots of cool stuff happens, and it's a lot to do with the history of flight. The way you go from the Wright brothers to Baron von Richthofen in a relatively brief period of time, and also was Snoopy versus the Red Baron a hit in Spain? The novelty song, 10, 20, 30, 40, 50 or more, the bloody Red Baron was racking up a score. It was that song. I decided to do a book about a song. Dracula Cha-Cha-Cha, the next book, is also a song. And so, I took a novelty record and tried to make a really serious, grim, intense, depressing book out of it. And that was partly it. When I was a kid, one of the big publishing things for boys in Britain was a series of books called Biggles, about a World War I pilot who actually later went on to be a pilot in other wars, but that was a particular style of
British daring do and action adventure and air races and all that kind of stuff. And I wanted to do a book that homaged that, but again, in a rather dark way. It is the most depressing of the series, but frankly, look at spend 20 minutes on Wikipedia looking up World War One, and you'll want to kill yourself. Good. La verdad es que lo de la Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, no es algo que aparezca frecuentemente en las historias de terror. No era algo que me apetecía incluir como texto, porque la época de la Primera Guerra Mundial, bueno, pues está más o menos relacionada con el periodo que pasa, que es súper rápido, de evolución de la aviación, desde el descubrimiento del vuelo por parte de los hermanos Wright hasta toda una serie de pilotos como Broderick en su momento. Y el origen de lo del Barón Rojo surge de una canción bastante chunguilla que había en Reino Unido, que no sé si habéis llegado a escuchar en España, en la que el protagonista es el Barón Rojo. La tercera novela también está inspirada por una canción que se llama Drácula, Cha Cha Cha, y es otro disco así un poco, en fin, dudoso, vamos a decir. Encima, me pareció divertidísimo tratar de convertir esas canciones un tanto paródicas en algo que en realidad era una serie de tono bastante oscuro. Aparte de eso, también me sirvió de inspiración una serie de novelas infantiles que leía de pequeño, que eran muy populares en el Reino Unido, que se llamaba Beagles, que era la historia de un piloto de la Primera Guerra Mundial, y luego sumado a la Primera Guerra Mundial, como es un veterano, acaba hablando en otras guerras, y es una de esas series de aventuras que, bueno, ya os podéis imaginar, llenas de acción, de atrevimiento, de piruetas, de cosas imposibles. Quería hacerle un homenaje en ese segundo libro a esa literatura que había leído de pequeño y hacerlo de una manera que fuera oscura, deprimente y seria. Pero claro, es que si os ponéis a mirar la Primera Guerra Mundial en Wikipedia, a los 20 minutos vais a querer suicidar. Yo lo comenté al principio, aparte de escritor y muchas cosas más, es uno de los críticos de, digamos así, de cine en general, pero de fantaterror en particular, más destacados de Inglaterra, y hasta el punto de que si te pones a buscar información de alguna peli, cuando tienes que hacer algún blur, casi siempre las citas que aparecen de gente importante, pues pone Kim Newman dijo de esta película tal o aquel, ¿no? Y tiene bastantes libros, ensayos sobre este tipo de cine que tanto nos gusta, pero ¿no crees que 100 películas, bla, y pones el título, la carátula, esos que son para la FNAC y para vender como libros regalos? No, son verdaderamente ensayos críticos analizando los pormenores del cine de género como de cualquier otro tipo de cine, como es normal. Me gustaría que nos hablaras un poquito de tu desempeño como crítico de cine y pues eso, cómo crees que ha ido evolucionando y qué momento crees que vive ahora el cine de terror. How do you see horror movies now? Yeah, I've had a parallel career in non-fiction. My first fiction sales and my first sales of film criticism were like in the same week. My first book published was a book about horror films called Nightmare Movies. I've even met people who thought there were two people called Kim Newman, two different writers. But no, I am both of them, sorry. There's an American animator called Kim Newman who's terrific, who is not me. And all credit to her, she does amazing work. I at various points in my life, there have been moments where I could have given up one or the other and made a good living. But I don't want to. I actually want to. I still wanted to. Yesterday, I was emailing my partner back in Britain and asking her to book us in to see the remake of I Know What You Did Last Summer tomorrow on Monday evening, because it hasn't been press shown. So I'm still going and seeing every terrible horror film that comes out, and all the good ones too. I have a column in Empire magazine which requires me to look at all the films that don't get theatrical release. And the column's been going so long. It started out reviewing video cassettes, and I've been through
multiple home video formats, and now we're in the era of streaming. And I think we may even be coming towards the end of the era of streaming. And I'll tell you what's changed is there is so much more stuff. It used to be I would have to scrape to fill a column. I mean, yeah, really look around and find stuff and go to out-of-way cinemas. Now I can just sit in my front room and find numberless films that are of interest to me. And the more you watch, the more the algorithm throws at you. And it's like, I think, do I want to do a deep dive into an Indonesian horror cinema this month? Maybe I do. Maybe I do. And I really recommend people do that. That's one of the most exciting horror cinemas in the world. And there's a guy called Joko Anwar who's doing great stuff. And I think there's some really interesting horror being done in South America right now, and so I'll go watch all that stuff. I try and keep up with what's going on. I realized several things when I was reasonably established as a critic. One is I didn't want to be the guy who tells kids that what they watch, what they like is rubbish, because there were so many critics like that, telling you that the things that you find value in, the things you enjoy, are just nonsense and beneath contempt. I think anything that can command a wide audience, or even a dedicated cult audience, usually has got something going, and it's kind of my job to look at it and see and winkle out whatever it is that people like about rubbish. And also there's a side that sometimes the truth is, the gems are found in the rubbish. Yeah, this is where the real cutting edge stuff is going on. And it is, you have to look at everything in order to get to it, to find the cool stuff. So I still have the enthusiasm. Yeah, I mean, maybe it flags after day 3 of Fright Fest, when you're 30 films in and it's another tortured in the basement movie. I can't take it. Yeah, but and then somebody makes an Invisible Dinosaur movie, and yes, I really recommend that as well. I please thought I think that. Porque yo tengo una carrera con Cosquillo, la primera que publiqué en una obra de ficción. De hecho, salieron la misma semana 2 libros. Uno era American Movies, que era sobre terror, y otro era una de ficción. De hecho, un Housing. Oh, yeah, right. No accent. Somos los escritores y la misma persona, soy yo, Tim Nowak. Si hay otra Tim Newman, que es una animadora que trabaja en Estados Unidos, y esa no soy yo. Aunque es muy buena y se ven que todos los elogios. La verdad es que hay un momento en el que le dijeron que tenía que plantearse una vida o la otra. Y dije, no, ¿por qué? ¿Qué lo deben hacer? Me encanta lo que hago. Y me encanta seguir dedicándome a escribir todo este tipo de reseñas. De hecho, tanto es así que ahí le estoy mandando correos a mi compañera que está en el Reino Unido para que reservara entradas para una sesión de Privit de Seu que hicisteis el último verano, que vamos a ir a ver el lunes en una especial de prensa. Sé que hay muchos pelis horribles, las veo todas, pero también veo que son realmente buenas, sí se me gusta mucho. Empecé a ser algo mima para que era acerca de las películas que no tenéis en el sábado. Al principio cuando lo hacía era con películas de vídeo, con citas de vídeo, pero después han ido pasando multitud de formatos por mis manos y por mis ojos. Ahora mismo lo que está más de moda es lo del streaming, poder verlo en casa, pero por desgracia no sé yo si esto va a durar mucho más. En cualquier caso, entiendo cómo han cambiado las cosas desde entonces. Cuando finalmente, que ahora no puedo poner en el salón de casa tranquilamente, me empezó a decir, me apetece ver algo distinto, quiero ver algo, por ejemplo, este mes como cine de terror indonesio, pues igual sí, y ahora me empieza a recomendar cosas. Hay películas, por ejemplo, de un director que se llama Joko Anwar, que me parece maravilloso y os lo recomiendo. Igual que he ido descubriendo también que la ficción del terror sudamericana está realmente muy bien, que todo va mejorando según va pasando el tiempo. Y hay una cosa además que a mí me gusta bastante como crítico, que es no recomendar a la gente, no decir a la gente que lo que a ellos les gusta es una basura o que es una mierda. No me gusta en absoluto. Yo creo que es una auténtica tontería la de tratar de decir a la gente cualquier
cierto desdén, que lo que a ellos les gusta no merece la pena. Creo que todo aquello que tenga un público amplio o un público muy fiel es algo que merece la pena echarle un ojo, y por eso trato de buscar en esa supuesta basura a ver si encuentro las verdaderas temas que poder ir recomendando. Hay un montón de cosas últimamente que me han llamado muchísimo la atención y me parece maravilloso poder ir manteniendo el entusiasmo. También es cierto que llega un punto a veces en que te saturas, porque cuando llevas 3 días y 30 películas acerca de torturas en el sótano, y dices, no, por favor, otra no. Esperas que salgan películas que sean acerca de dinosaurios invisibles. Y como acaba de conocer alguna, recomiendo mucho, la he disfrutado. La verdad, chicos... La verdad, chicos, es un placer. Los buenos contadores de historias, la gente que nos gusta, nos deja siempre con ganas de más y más. Seguro que, como nosotros, os quedáis con esta sensación de seguir teniendo a Kim Newman en Avilés, o seguir teniendo a Kim Newman en el Celsius, y de que nos siga hipnotizando, hablándonos de cine, de vampiros o de lo que quiera. Además, ya estamos cansados de gente que, como él decía, que diga, bueno, esto que leéis no es lo que hay que leer otra cosa, estas pelis que veis no es lo que son, que les den por... Así que muchas gracias porque haya gente como Kim Newman, y les pedimos como ustedes un fuerte aplauso.